Hemos venido hablando acerca de Juan 3:16. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos venido hablando de algunos domingos sobre Juan 3:16 y hoy no será la excepción. Lo que quiero el día de hoy es reforzar lo que el domingo pasado vimos, porque creo que es importante, mis amados hermanos, considerar esta cuestión de recibir a Cristo. Como hace ratito veníamos hablando y nuestro hermano nos conducía, en realidad cuando creímos a Cristo no entendíamos la dimensión de qué es creer en Cristo, pero lo que sí sabíamos es que Él era para nosotros, que Él era quien dice que es y que podía y que puede satisfacer el alma. Y llegamos a Él hambrientos, llegamos a Él cansados, llegamos a Él con mucha sed, llegamos a Él con muchos dolores, llegamos perdidos, llegamos con muchas situaciones y nos dimos cuenta a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que Él es el único que necesitamos. Y como aquella serpiente que fue levantada en el desierto, nosotros miramos a Cristo, creímos, es decir, al mirarlo vimos lo majestuoso que es y lo que Él dice que es, y entonces nosotros vinimos al nuevo nacimiento, que es lo que trata Juan capítulo 3, y que dimos o vinimos, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo, y ahora creímos, es decir, vimos a Cristo o recibimos a Cristo. Hemos dicho entonces que creer en Cristo es lo mismo que recibir o tener fe en Cristo. Es recibirlo como ¿qué decíamos? Como mi Salvador, es recibirlo como nuestra seguridad eterna, es recibirlo como la luz de la gloria del Padre, es como recibirlo como un amigo en el cual yo obtengo gozo, obtengo alegría, es obtener un ayudador, es tener un maestro y tener un Señor, es tener un pastor que se interesa por mí, por mi bienestar, que me conduce, y es obtener la liberación del temor a la muerte, entre muchísimas cosas. Porque recibir a Cristo, es decir, creer en Él, es un acto, escuche, del alma que absorbe, que se nutre, que se apropia, vamos a decir, que lo toma, que lo recibe, que lo pone para sí, que lo abraza para sí, y además esto, que se saborea en esa gloria de quien dice que Él es. Pero sobre todo hemos dicho que creer en Cristo es recibirlo en el contexto del día de hoy, que también mi hermano habló sobre Juan capítulo 6 y también hablamos la semana pasada, pero hemos dicho que creer en Cristo es recibirlo como el pan que satisface nuestra alma y el agua que sacia nuestro ser de manera que momentánea o eterna. Eterna. De tal manera, mi amado hermano, que esto también lo hacemos por causa de que nosotros estamos en estos dos ámbitos, en la comida y en la bebida, que son dos cosas fundamentales, y cuando nosotros venimos a Cristo, cuando Él viene a nuestras vidas, nos abre la mente, el corazón, y lo vemos como lo que dice que es, y nos lo apropiamos, lo tomamos justamente por eso, con eso y para eso, es decir, para satisfacción del alma en total. Así que es justamente la acción del corazón que anhela, que busca, que desea beber, alimentarse, abrazar, saborear, atesorar, deleitarse solamente en Cristo. Y escuche, es solamente ahí donde encontramos nuestra única satisfacción para todo. Si nuestras almas encuentran satisfecha nuestra sed y nuestra hambre en Jesús, dice la Escritura que nunca vamos a tener ¿qué? Ni sed, nunca tendremos hambre y jamás moriremos. Entonces, tener fe en Jesús, creer en Él o recibirlo, tiene que ver con que Jesús sea el anhelo, el alimento, el gozo en nuestras vidas, a fin de que Dios reciba toda la gloria y todo el honor. Claro, eso al principio no lo conocemos, ¿me explico? Eso en realidad no lo entendemos al principio, pero cuando conoces del Señor inmediatamente empiezas a ver tu propio propósito, que es lo que dice la Escritura, es decir, que nuestra vida publique, eso es la característica, que nuestra vida publique, ¿qué cosa? La grandeza de lo que Él es y lo que Él ha hecho a través de su Hijo Jesucristo para con nosotros. Por eso, cuando lees los primeros versículos del libro de Efesios, si gustan, por favor, ir al capítulo 1, cuando usted lee los primeros versículos de Efesios,
del capítulo 1, se va usted a encontrar que el apóstol Pablo quiere que tengamos algo bien claro en nuestra mente. Quiere que tengamos bien claro en nuestras mentes estas cosas, mire, que fuimos escogidos, que fuimos predestinados, que fuimos creados, que fuimos salvados, que fuimos sellados, que fuimos, bueno, puestos como hijos suyos con un solo propósito. Y el propósito por lo cual Dios hizo estas cosas es la alabanza de su gloria. Me acompaña, por favor, y nos ponemos en pie y leeremos el versículo 6 y luego nos saltaremos al versículo 12 de Efesios capítulo 1. Por favor, hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 6 y luego el 12. Dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pueden tomar su lugar. Es decir, estamos diseñados, estamos puestos y Dios, vuelvo a repetir, nos escogió, Dios nos predestinó, Dios nos creó en Cristo Jesús, Dios nos salvó, Dios nos selló con el solo fin, el solo propósito de la alabanza de su gloria. Esto es importante, hermanos, cuando hablamos de recibir a Cristo, porque a la gente puede decir, sí, yo creo en Cristo, yo recibo a Cristo. Lo que también comentaba mi hermano es, yo sí creo estas cosas aquí, pero no veo algo en mi vida. No me inclino a buscar al Señor, no me inclino a que Él sea la satisfacción de mi vida. Simplemente sí, o sea, lo entiendo y lo comprendo y qué bueno, qué bonito, porque se siente bonito. Pero el apóstol nos habla acerca de que hay un para algo, para alabanza de su gloria. Por eso, por todo esto, lo obtenemos nada más y solamente mediante la obra de Dios en Cristo Jesús. Todo esto lo obtenemos solamente a través de la obra de Dios, a través de Cristo. Fuimos diseñados, hermanos, para que tú y yo nos satisfagamos solamente en Dios. En el Edén, ¿quién estaba? Bueno, al principio solamente Adán y luego Eva. Y ellos estaban ahí satisfaciéndose de Dios. Se satisfacían en cada cosa que hacían ahí. De todo lo que estaban haciendo, ahí se satisfacían. Se satisfacían de Dios porque era el Dios el que los proveía, quien estaba con ellos, quien los sustentaba, etc. Era solamente ellos y Dios, ¿me explico? Fuimos diseñados entonces tú y yo para estar satisfechos solamente en Dios, pero la realidad es que el pecado estropeó eso y nosotros también lo hemos estropeado. Y como dice la Escritura, preferimos la gloria de las cosas creadas a la gloria de Dios. Preferimos esas cosas que momentáneamente satisfacen a lo que satisface de manera eterna. La realidad es que el pecado lo estropeó, nosotros lo estropeamos. Y yo creo que cada uno de nosotros puede decir, efectivamente, yo buscaba satisfacción en muchas cosas, pero estaban ahí y probablemente cuando llega la satisfacción de comprarte un auto nuevo a los 3 al año, ¿verdad? Ya dices, híjole, ya necesito otro porque ya se puso viejo mi carro, ¿no? Ya necesito comprar, porque la satisfacción en esas cosas, en las cosas creadas pasan, pero cuando vas a Cristo, la fuente de toda satisfacción, nunca vas a tener hambre, nunca vas a tener sed y siempre vas a tener todo lo que necesitas para ti. Por eso preferimos la gloria de esas cosas creadas a la gloria de Dios, como dice el apóstol, y nos alejamos, dice Jeremías capítulo 2, versículo 13, nos alejamos de la fuente de agua viva y buscamos nuestras propias fuentes que no pueden, o nuestras cisternas, como dice, que son cisternas rotas que no pueden retener el agua. Y por lo tanto, buscamos en todo eso, desagradamos a Dios y estimamos cualquier cosa de la creación más que el propio Creador. Y eso creo que es la parte de toque cuando hablamos de recibir a Cristo, de creer en Cristo, de vivir para Cristo, porque cuando empiezas a buscar la satisfacción en otras cosas, ya has cambiado la gloria de Dios por otra cosa. Y esto, mi amado hermano, es lo que tenemos que estar pensando constantemente, porque constantemente estamos siendo bombardeados por cosas de nuestro exterior, por cuestiones propias de nuestra carne y finalmente por todo el ámbito por el cual en que vivimos. Dejamos de satisfacernos en Dios y el hombre, y tú y yo, comenzamos a buscar la satisfacción en cosas. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu mayor satisfacción?
¿Qué es lo que más satisface tu alma? Yo creo que de entrada los que estamos aquí quizá digamos, Cristo, ¿verdad? Cristo, ¿no? Pero yo te quiero llevar justamente a lo que lo consideremos. Porque recibir a Cristo no solamente es decir, ya yo estoy del otro lado, sino todas las implicaciones que tienen que ver con nosotros. Es decir, porque si hemos nosotros de glorificar a Dios, primeramente es la cuestión de que nosotros debemos estar satisfechos en Dios. Cuando tu vida no está satisfecha en Dios, entonces buscarás otros satisfactores. Cristo será parte del buffet de cosas que pueden satisfacerte y realmente no será lo único. Y eso crea una situación que se requiere una solución total. El hecho de que los hombres y que nosotros también buscábamos otras cosas, darle la gloria a otras cosas más que al Creador, entonces requería una solución, ¿cierto? Requiere una solución. Y el Evangelio, de hecho, no te dice que dejes de hacer esto y que comiences a preferir a Dios, a buscar a Dios. Él no te dice el Evangelio esas cosas, ¿me explico? El Evangelio no te va a decir, deja estas cosas, nada más y ya estás bien con Dios. Eso es lo que hace la moralidad, ¿me explico? Eso es lo que hace la falsa religión. Dejamos de hacer estas cosas, estas listas del no hacer, y entonces con esa lista del no hacer, simplemente ya estás del otro lado, estás agradando al Señor, pero no es así. Nuestra vida cristiana no tiene, por una parte, esas listas de no hagas esto, no hagas. ¿Por qué no haces esto? Es que, pues, porque soy cristiano. ¿Por qué esto? Porque no. Y tenemos nuestras grandes listas de no, pero en el corazón no hay un cambio de deseo para con Dios. El Evangelio no nos dice que empecemos a amar a Dios en lugar de las cosas por iniciativa propia. El Evangelio no dice que tú tengas que esforzarte para. Y no lo hace porque la situación en la que nosotros nos encontramos ahora, debido a la caída, al pecado, a la depravación de nuestras almas y al propósito de Dios, es que lo opuesto a lo que preferimos, lo opuesto a su santidad y a su justicia, es nuestras propias malas obras. Y como nosotros amamos más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras son malas, ¿qué sucede en cuanto a la santidad de Dios? Dios tiene que buscar, resarcir el propio daño de su santidad. Y entonces la ira de Dios está sobre todo hombre y mujer por causa de su pecado. Hemos difamado la gloria de Dios, ¿cierto? Hemos difamado la gloria de Dios. Romanos 1:21, por favor. Dice lo siguiente, ¿me acompaña? Dice así Romanos 1:21. Juntos. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y después viene toda esa declive moral que habla el apóstol Pablo ahí. Pero escuche, somos objetos de la ira de Dios porque hemos difamado el buen nombre de Dios, porque hemos hecho cosas terribles en cuanto a quién es Dios, porque hemos difamado su gloria, su santidad, su perfección. Hemos, digamos, en pocas palabras, hemos ido a la guerra contra Dios, lo hemos difamado. Y entonces la ira de Dios está sobre nosotros. Así que su ira está sobre el hombre pecador. Juan, por favor, capítulo 3, versículo 36. Dice así, Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estoy queriendo que tú vislumbres, mi amado hermano, cómo estábamos. Entonces, el fuego de la ira de Dios cae sobre todos aquellos que no han creído en el Evangelio. Y el problema es que el Evangelio es aquello que Dios ha hecho por nosotros. El problema es que es algo externo a nosotros que no podemos nosotros arreglar. ¿Me explico? Hemos ofendido a Dios, hemos cambiado su gloria, hemos hecho, pero no es algo que nosotros podamos arreglar. Dios está enojado con nosotros. Y la justa sentencia es para el hombre ¿cuál? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O como dice aquí, la ira de Dios está sobre él. Muerte e infierno es lo que nos pesa sobre nosotros por haber ofendido la gloria de Dios.
Así que no podemos decir simplemente, pues dejemos de preferir otras cosas y prefiere a Dios. Eso no podemos hacerlo, ¿me explico? No puedes ni siquiera decirle a la gente, y por favor, hermanos, nunca le digas a la gente, bueno, busca a Dios, cambia de vida, pórtate bien, y vas a ver que Dios va. No, no, no puede, eso no es el evangelio. Esa es, digamos, salvación por obras. Eso no es lo que nosotros predicamos. Eso no es lo que dice el evangelio. No le puedes decir, bueno, deja de preferir, ¿verdad? Las cosas y deja de preferir este tipo de cosas y empieza a buscar a Dios y todo te va a ir bien. No podemos hacerlo porque esa no es verdad. No es la realidad porque tenemos el gran defecto de nuestro propio pecado. Dios está muy enojado por lo que hemos hecho y estamos bajo su justa sentencia de muerte o infierno. Bueno, e infierno. Así que el remedio a esa situación requiere un cambio en Dios hacia nosotros. Mira, requiere un cambio de Dios hacia nosotros. Algo externo. Algo que proceda de Él, no de nosotros. Eso sí es lo que deberíamos pensar. Yo necesito que Dios actúe, no yo. Él es el que tiene que hacer algo por mí, porque yo, por mí no puedo. La ira de Dios, vuelvo a repetir, está sobre mí, pero Dios también hace que hay un cambio, o bueno, una situación para remediarlo, y eso viene de Él, procede de Él también. Y por eso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera entonces, mi amado, que la terrible condición en la que nos encontramos tiene que ser reparada. Tiene que ser cambiada. No solamente cambiar algo en nosotros, tiene que ser completamente cambiado. Es decir, darnos una nueva naturaleza, una nueva vida espiritual. Nuevos ojos espirituales, un nuevo corazón, quitar de nosotros este corazón de piedra y poner en nosotros un corazón de carne. Eso es lo que dice, pero nosotros no lo podemos hacer. Por lo que el gran objetivo de la obra de Cristo, su gran meta, no solamente es, digamos, vencer la ira de Dios para que podamos venir y reconciliarnos con Dios. Porque al final de cuentas, mi amado hermano, lo que nosotros hemos hecho tiene que ser reparado. Es decir, hemos dañado la gloria de Dios y lo que vino Cristo es apaciguar la ira. Por eso se le llama un propiciación por nuestros pecados. ¿Recuerdan lo que sucedía en Israel? La nación entera había ofendido a Dios, mataban a un animal y traían su sangre ¿a dónde? Al arca, aquella arca de la alianza, donde la tapa de encima, ¿verdad? Era el propiciatorio que era de oro y ahí se vertía la sangre y Dios entonces perdonaba el pecado. ¿Por qué? Porque había sangre por medio. Y Jesucristo es nuestra propiciación. El gran objetivo de la obra de Cristo, su gran meta, no es solamente vencer esa ira de Dios para poder nosotros volver a disfrutar de su gloria. Más bien, lo que Cristo hace, lo que Cristo también hace juntamente con esa obra propiciatoria, fue además esto, que nosotros, tú y yo, pudiéramos tener esa intimidad con Dios para que tú y yo podamos de nueva cuenta deleitarnos solamente en Dios. Es decir, mediante la muerte y resurrección de Jesucristo, Jesús reorienta a Dios hacia nosotros y nosotros nos reorienta hacia Él. ¿Para qué? ¿Para qué lo hará? Para esto, para que podamos vivir plenamente satisfechos en Dios. Para que Él sea tu deleite, para que Él sea tu tesoro, para que Él sea tu pan, el agua viva para plena satisfacción de tu alma. Tenemos un problema, mi amado hermano, en mucho, porque a veces solamente pensamos que la salvación es ya estoy del otro lado y ya me porto bien y ya. Pero ¿para qué servirá la santificación?
Más allá también de buscar, ¿verdad? Agradarle a Dios, pues para estar más satisfechos en el Señor, para estar más gozosos en Él, para poder disfrutar a Dios en todas las cosas, en aquellas cosas que son correctas, buenas, justas, santas, puras, pero también en aquellas cosas que son, voy a usar entre comillas, comunes entre nosotros, como ir a trabajar, como dormirte, como tomar, porque en todo y por todo tenemos que glorificar al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Disfrutando de Él. Por eso el evangelio es una forma gratuita por fe y no por obras. En el evangelio, mi amado, es cuando predicamos 7 verdades que Dios logró aún antes de que tú existieras. Y esto es lo que quiero llevarte rápidamente para que podamos entender que estas cosas que logró Dios no son cosas que están ahí, que se hicieron antes de que yo naciera, que tú nacieras, ¿me explico? Son cosas que están ahí y que esto es justamente lo que está ahí, pero ahora tenemos que buscar y apropiárnosla a nosotros y valorarlas y atesorarlas y tenerlas para nosotros como ese tesoro más grande. El evangelio, tú entonces vas a encontrar que es la oferta gratuita por fe y no por obras. Por esto, mira, en el evangelio predicamos por lo menos 7 verdades que Dios logra aún antes de que tú existieras, con miras a que una vez viniendo a Él, nacido de nuevo, entonces lo puedas disfrutar a Él. Piensa en esto. ¿Qué hace el Padre con el Hijo? Ellos dos, ¿cómo es su relación? ¿Tú puedes lograr recordar cómo es la relación entre el Padre y el Hijo? Y bueno, y ahí entra también el Espíritu. Pero ¿cómo es la relación entre la Trinidad? ¿De buenos compañeros? Son uno. Pero ¿cómo creen que sea su relación entre ellos, su intimidad entre ellos? Es de amor, de disfrute pleno entre ellos. Cuando Jesús es bautizado, desciende una voz, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Y qué será eso de complacencia? Mi alma se deleita en él, mi alma está deleitosamente así embelesada en el Hijo. Y el Hijo dice del Padre: yo por eso amo al Padre y el Padre me ama. Estás viendo que hay una relación íntima. Entonces, cuando el Señor a través de su Espíritu te trae, te da vida y te pone en Cristo, entonces ¿a qué también te invita? A deleitarte en tu Padre, en Cristo, en el Espíritu. Notas que eso a veces se nos olvida, por eso es que vivimos a veces vidas tan miserables, pensando que pues ya pasé aquí, pero bueno, toda mi vida soy todo triste y a ver cuando, ojalá que ya venga Cristo, porque ya no aguanto el dolor de este mundo y que se acabe, que ya cuando viene Cristo, porque el dolor es mucho. No, hoy podemos todavía disfrutarlo porque dice que ese que cree en Él tiene vida. Por eso, mi amado hermano, ¿qué 7 verdades bíblicas te vas a encontrar en el Evangelio que son externas a ti? Esas están ahí. Y incluso, y de una vez te lo digo, cualquier persona no creyente puede intelectualmente creerlo, de las que te voy a decir. Primero, en su muerte y resurrección, Jesús absorbió la ira de Dios. Él, de hecho, dice Gálatas 3, por favor, ¿me ayudan? 3, 13 y 14. En su muerte y resurrección, Jesús absorbió la ira de Dios. Él se hizo maldición por nosotros. Y ya no hay más ira, ¿verdad? Para aquellos que están en Cristo. Por favor, en pie, Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice la Escritura, juntos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pueden tomar su lugar. ¿Ya notaron? En su muerte y resurrección, Jesús absorbió esa ira de Dios, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Él absorbió esa maldición. Eso me dice el Evangelio. 2. En su muerte, dice el Evangelio, en su muerte y resurrección, Jesús cargó nuestro pecado y compró nuestro perdón. ¿Es cierto eso? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, 24. Acompáñenme, con voz fuerte dice así:
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y aquí está: en su muerte y resurrección, Jesús cargó con nuestros pecados, compró nuestro perdón, y lo dice Pedro. Tercero, por su muerte y por su resurrección, Cristo proveyó una justicia perfecta que se hace mediante la unión con Él a través de la fe. Es decir, Cristo nos provee de justicia delante de Dios por la fe en Él. Filipenses 2:8, por favor, y si nos ponemos en pie. Dice, versículo 2:8 de Filipenses 2, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pueden tomar su lugar. Y luego Romanos dice esto: por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Él fue el obediente, y yo por la fe en Él me apropio de lo que dice, creo en Él, ¿no? O lo recibo. Entonces lo que sucede es que a través de la fe yo también estoy unido, y lo que Cristo hizo, logró, siendo, como en este caso dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por la obediencia de Él, yo a través de la fe, ahora que soy justo. Además, cuarta cosa, por su muerte y por su resurrección, Cristo venció la muerte y al diablo. Hebreos 2:14 dice así. Hebreos 2:14 y Colosenses capítulo 2. Hebreos 2:14 dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, y escucha esto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. De hecho, desarmó a Satanás. Eso dice el Evangelio. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. ¿Lo tiene? Y léalo conmigo, ¿verdad? Con convicción. Mire lo que dice. Versículo 14 y 15, Colosenses 2. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que logra Cristo, aún sin yo nacer. ¿Me explico? 5. Con su muerte y resurrección, Cristo adquirió sanidad y santidad total para su pueblo. Ayúdame a leer, por favor, Isaías 53, versículos 4 y 5. Y le pido, por favor, si nos ponemos en pie, Isaías capítulo 53, capítulo 4 y 5. Dice así, juntos: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Puede tomar su lugar. Así que te encuentras también que su muerte y resurrección, Cristo adquirió esa sanidad y esa santidad total y definitiva para su pueblo. Escucha, antes de que yo naciera, antes de que tú nacieras. 6. Con su muerte y su resurrección, Jesucristo adquirió y aseguró nuestra comunión eterna con el Padre. Aseguró y adquirió la comunión eterna con nuestro Padre. Mire cómo lo dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice así. Primera de Pedro 3, 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Qué dice ahí después? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Ya notaste? Jesús adquirió y aseguró mi comunión con Dios. Así que, mi amado hermano, todas estas cosas no está presente, digamos, sin cualquiera de estas, sin cualquiera de tu enseñanza, de tu presión o de tu mente, no está presente en ti, no es el Evangelio. ¿Me explico? Eso no sería el Evangelio. Imagínate que dirías, bueno, pues Cristo no me aseguró la comunión con el Padre. Eso no es el Evangelio. O si dijéramos, bueno, Cristo no me hizo justo. Eso no sería el Evangelio. O
no derrotó al diablo en la cruz. Eso no sería el evangelio. Si por lo menos estas 6 cosas no están en el evangelio, simplemente eso no es el evangelio. Y debemos, mi amado hermano, conocer estas cosas, debemos celebrar estas cosas, debemos predicar estas cosas, debemos gozarnos y tenerlas muy en cuenta, mi amado hermanos, como algo consumado ya para su pueblo. Esto es algo que hizo Dios, no yo. Esto lo hizo Dios antes de que yo naciera. Entonces, antes de que tú y yo existiéramos, Dios lo logró y logró estas cosas a favor de los suyos. Ya está consumado eso. Ya es un logro glorioso. ¿De quién? De Dios. Eso está ahí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, reciben esas cosas como propias. ¿Sí me explico? La teología de lo que hemos dicho, vamos a decir así, la parte, digamos, académica de lo que hemos dicho, las verdades de estas 6 cosas que hemos dicho están ahí y son verdad, pero lo son para ti. Es lo que te mueve, es lo que te hace caminar, es lo que constantemente te levantas agradeciendo a Dios, que te lo apropias, que lo celebras, que lo predicas, que te gozas en eso. Porque una cosa es lo que Dios ya hizo y otra cosa es que tú ya estés disfrutándola en la apropiación de tu ser, de tu intimidad. Y eso no viene a nosotros por medio de obras. No es que yo voy a hacer para lograr que Dios me ame más. Porque al final de cuentas, piénsalo bien, mi amado hermano. La cuestión de morir Cristo en la cruz, no solamente detrás de esa cuestión de amor, hay una cosa superior. ¿Quién había sido ofendido? Dios. ¿Y quién necesitaba ser restituido en su propia ofensa? Dios. Por eso la ira de Dios estaba sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, al final, mi amado hermano, no es, sí es el amor que movió a Dios por nosotros, pero finalmente su propia justicia, restituyendo su propio valor. Entonces, antes de que existieras, Dios logró esas cosas que por lo menos yo dije 6 de ellas para los suyos, pero eso que ya está consumado tiene que ser apropiado por cada uno de nosotros, por cada uno de los de la fe, pero ¿cómo? A través de la fe misma, no por obras. Ayúdenme, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Dice así la escritura, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Es un texto que creo no lo sabemos ya. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces quiero que entiendas, mi amado hermano, que esto nos ha venido a nosotros simplemente por la fe, por creer en Cristo, por, ¿qué decíamos? Tener fe en Él, por apropiarte, es decir, por recibirlo con manos vacías. ¿Me explico? Cuando recibes estas bendiciones de las que Dios ya ha hecho para ti, las recibes. Y eso ahora es Dios para ti, es Cristo para ti. Si el evangelio, si todo ese logro se convirtiera en tuyo en virtud de tus obras, entonces no habría evangelio. Es que yo le di chance a Dios. Por ahí oí a alguien que decía, le di oportunidad a Dios que probara que Él es Dios en mí. O sea, ¿notan ese tipo de cosas? Yo soy el que lo oí y dije, te abro la puerta, pásale. Son los que muchas veces le dicen, pero hasta aquí. Esos que se asumen como que yo abrí la puerta, yo le di oportunidad, yo le di oportunidad de probar que Él es quien dice que es. Entonces, bueno, son los mismos, ¿verdad? Que como decíamos hace ratito, oyen a Cristo, oyen decir una cosa y dicen, oye, ¿qué pasó? Eres mi invitado. Te invité a entrar a mi corazón, ¿eh? Acuérdate, eres un invitado, no eres el Señor, no eres el dueño, eres mi invitado. Así que el invitado no se mete en mis asuntos. Tráeme mis regalos, tráeme todo lo que dices que eres, pero no te metas aquí porque incomoda a Cristo. Era lo que decíamos hace rato, que nuestro hermano nos había puesto ahí. Y por supuesto que muchos es ahí donde regresan. Porque no se han dado cuenta que eso que Él hizo, antes de que yo naciera, por eso digo, eso que Él hizo justamente
A través de la fe yo lo tomo con manos vacías y me lo apropio. Así que la oferta, la forma en que todo eso llega a nosotros, esa es una parte esencial del Evangelio. Y solamente es por fe. Todo ello, la aplicación de todos esos logros de Jesús en la cruz son mediante la fe. Y si no hay una aplicación de eso en tu vida, entonces no eres salvo. ¿Me explico? Si esas 6 cosas ahí por lo menos no están en tu vida, no las valoras, no las tienes, no las procuras, no las amas, no las buscas, no las haces incrementar, no las compartes, entonces no eres salvo. Tienes una salvación por obras. Y de hecho es el gran problema que tenemos hoy día. La gente quiere ser salva por gracia, pero vivir por obras. Pero cuando te lo apropias por la fe es diferente. Antes no eras justo ante Dios. Pero cuando por la fe creíste, recibiste esa obra, ¿qué sucede? Eres justo. ¿Y cómo debes vivir? Como justo. Experimentas la reconciliación con Dios, siendo considerado justo en Cristo cuando crees. Antes cargabas con tus propios pecados, pero cuando por fe creíste, ¿qué hubo? Hubo perdón de tus pecados por medio de la fe, por apropiarte para ti lo que Cristo hizo ya en la cruz. Hechos capítulo 10, 43, por favor. Hechos 10, 43. ¿Me acompañan? Dice la Escritura, juntos. 10, 43 de Hechos. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Por su nombre. Él lo logró en la cruz, pero por la fe yo tengo que creer que él ha pagado y recibo perdón por mis pecados. Por eso Juan 3:16, me ayudan otra vez a repetirlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es aquí, mi amado hermano, la parte interesante. No teníamos nada de lo que Dios logró en la cruz y en la resurrección hasta el día en que Dios, en su soberanía, nos dio ese don de la fe, el creer en Él. Y todo eso fue aplicado por medio de ese don del Espíritu para nuestras vidas. Hechos 2, 38 dice así, si me acompañan. Hechos 2:38. Dice así, ayúdenme. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, mi amado hermano, tú y yo no teníamos absolutamente nada. Cristo lo logró todo en la cruz y en la resurrección, hasta ese día que se hizo en mi verdad, en que en mí se hizo realidad. Ese día glorioso en que Él me trajo de las tinieblas a su luz admirable y todo fue aplicado felizmente, como dice el himno, fue aplicado felizmente en mi alma, en mi ser. Y inmediatamente viste a Cristo diferente. ¿Y cómo lo viste? Deseable. Todo, absolutamente lo que Dios hizo en Cristo Jesús mediante su muerte y su resurrección son nuestros en el momento en que por la fe creímos. Así que no pienses que porque tus papás son creyentes, que porque vas a una iglesia cristiana, porque tú, pues como dicen, yo nací en cuna cristiana, ya tienes esos. No es así. Tienes que apropiártelo mediante la fe. Todo eso es bendición, ¿a poco no, hermanos? Esta es una gran bendición para nosotros. Todo eso nos lo apropiamos por fe. De no tener nada, ahora tenerlo todo, como dice el apóstol. Pero hay algo que a veces se nos olvida. Y con esto me perfilo al final. Quería que observaras cómo era nuestra condición sin Cristo. Quería que observaras cómo estaba la ira de Dios sobre nosotros. Y quería que tú vieras que en el Evangelio Dios hace todo. Todo, absolutamente todo. Y que a través de la obra del Espíritu Santo, al darnos vida, nos apropiamos mediante la fe de esos beneficios. Pero creo que a veces se nos olvida esto,
que esté implícito. Somos justificados, somos reconciliados, somos perdonados, tenemos vida nueva, tenemos la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué más podía haber? Bueno, se nos olvida algo esencial que dije al principio. Que Dios nos ha dado también todo eso para que podamos vivir plenamente satisfechos en Él. Cuando tú y yo vivimos plenamente satisfechos en Él, entonces tu vida es diferente. Era lo que mi hermano decía hace rato. ¿Ustedes no han anhelado hacer la voluntad de Dios? ¿Orado por hacer la voluntad de Dios? Llorado por decir, Dios, perdóname por hacer esto, yo deseo esto porque tú eres más importante en mi vida, porque tú eres el Dios santo, grande, el que hiciste todo por mí, perdóname Dios por vivir de esta manera. ¿A poco no han inclinado su corazón ahí? Bueno, ¿por qué? Porque estamos deseando a Dios, estamos buscando a Dios, queremos satisfacernos en Él, y eso es lo que a veces se nos olvida. Qué bueno que Dios me justificó, qué bueno que Dios me reconcilió, que me perdonó, que tengo vida nueva, que tengo la presencia, sí, pero ¿estás hoy satisfecho en el Señor? Para que Él sea tu mayor deleite, es tu mayor tesoro, es tu pan de vida que todo lo satisface, es el agua de plena satisfacción de tu vida diaria. Amado, fíjese que solamente muchos se enfocan en lo que Dios ha logrado, pero no disfrutan de Dios. Disfrutan de lo que Dios ha logrado, qué bueno, y qué gloria a Dios, pero no están disfrutando de Dios. Fíjate, ¿para qué querrías ser justificado, reconciliado, perdonado, tener vida nueva, tener vida eterna, la presencia del Espíritu, si no disfrutas de Dios en la vida cotidiana? ¿Sí me explico? Piensa, si ofendes a tu esposa y ella se enoja contigo, ¿para qué querrías reconciliarte con ella? ¿Para que no digan en tu trabajo que anda algo mal ahí en el matrimonio? ¿Para que tus hijos no digan, pues quién sabe qué traigan mis papás? Si ofendes a tu esposa y ella se enoja, creo yo que es para que quieras tú volver a disfrutarla, para que tú puedas anhelarla, para poder platicar con ella y abrazarte con ella y decirle lo cuanto que le amas y demás, ¿cierto? Entonces, ¿para qué querrías tú ser justificado, reconciliado, perdonado, tener vida nueva y eterna, la presencia del Espíritu Santo, si no disfrutas de Dios? Si no vas a la Escritura, no lees la palabra, no oras, no buscas con tus hermanos al Señor, no compartes de Cristo, pues entonces, ¿qué caso tiene todo eso? No sé si me estoy explicando. O sea, no estoy disminuyendo la obra de Cristo, pero para ti, porque eso ya lo hizo, pero para ti, si no estás disfrutando a Dios. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo. Me ayuda a Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11, lo cual les invito por favor que nos pongamos en pie. Fíjate cómo lo hace el apóstol Pablo para sí mismo. Él escribe para sí, bueno, inspirado por el Espíritu Santo, que ya nos dice mucho a nosotros. Pero Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11, dice así, ¿me acompañan juntos? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pueden tomar su lugar. Ya notaron, mi amado hermano, dice, amo yo tanto a Cristo, anhelo tanto a Cristo, que quiero ganar a Cristo, que quiero conocerle más, ser más semejante a Él en su muerte. Todo lo demás es inferior a Él.
¿Notan lo que significa recibir a Cristo? Pues ya los que ya tenemos un buen tiempo, o tienes algunos días o meses. ¿Eso puedes decir tú? Pablo empezó diciendo que él era de linaje, pero de buen linaje. Que él había sido esto, que él había sido eso, y él habla acerca de quién era, sus propios logros personales, pero él dice esas cosas para mí eran ganancia, pero yo las he estimado como pérdida por amor de Cristo. He notado cómo es eso que él hizo en la cruz, y estamos hablando de Pablo, ¿verdad? Que quizá, no sé, quizá no estuvo en la crucifixión de Cristo, no lo sé, pero todo lo que Cristo logró ahí en la cruz del Calvario, en su muerte y su resurrección, solamente fue posible apropiárselo a través de la fe. Señor, ¿quién eres? Y entonces Pablo dice, eso que yo era, eso es basura, eso no me interesa. Notan cómo la mente cambia, mi amado hermano, porque decíamos al principio que los hombres prefieren las cosas, la gloria de las cosas que la gloria de Dios. Y Pablo dice, yo no quiero esta gloria de las cosas. Yo busco la gloria de Dios. Todo eso para mí es pérdida. Todas esas cosas las estimo, sí las tengo. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Todo lo que yo soy, todas mis experiencias, todo mi conocimiento, todo el dinero que tengo, eso es pérdida por amor de conocer a mi Cristo, por el deseo que tengo de profundizar cada vez más de Él y con Él. Entonces, mi amado hermano, cuando hablamos de recibir a Cristo, estamos hablando de recibirlo como algo sumamente valioso, sumamente glorioso, sumamente satisfactorio, que vale la pena dejar todo lo demás por Él. Mire, la gracia da y la fe recibe con manos vacías. Tú no puedes recibir si estás ocupada tu mano con algo. Tienes que recibir con manos vacías. Despójate de esas cosas, mi amado. Es lo que mi hermano Alfonso nos ha venido diciendo desde la mañana. Despójate de esas cosas que para ti son algo. Déjalos a un lado. Busca al Señor, porque Él es el deseable. Te han puesto muchos paquetes ahí, después quieren darte un billete y entonces, ¿qué haces? Un buen billete, pues. ¿Qué haces? Dices, espérame tantito. Dejas todo y tomas el billete. Pero mi amado hermano, la gracia da. La fe recibe siempre con manos vacías. Porque quien recibe con manos vacías estás diciendo, tengo hambre, tengo sed. Estaba comiendo arena. Estaba comiendo cosas que no satisfacen. Vámonos. Quiero este pan, esta agua que satisfaga todo mi ser. Y esa es la constante de vida de aquellos que han creído en Cristo. Somos justificados por la fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, o es don de Dios. Somos justificados solo por la fe. Dios es el soberano que nos da vida, como ya lo hemos visto. Nosotros recibimos por la fe lo que Dios hizo fuera de nosotros. Por lo que no debemos reemplazar la fe con ninguna otra virtud nuestra. Solo tenemos que recibir. Y es que tenemos un problema muy grave dentro de nuestras congregaciones. Hay muchos que hoy día dicen creer, pero no dan muestra de vida espiritual. Dicen creer que Jesús es el tesoro más valioso, como ya leímos al apóstol Pablo, pero luego consideran a Jesús como pérdida por el valor inferior que tiene un trabajo, o que tiene un esposo o esposa, o cualquier otra cosa. Cristo es mi gran tesoro, pero cuando voltean dicen, no, pero ¿qué va a pasar de mi trabajo? Y entonces quitan, cambian. Mucha gente recibe a Cristo como perdonador de pecados porque les gusta ser libre de su pecado, no porque amen a Cristo. Mucha gente lo recibe como salvador del infierno porque no les gusta, ¿verdad? El dolor, y entonces quieren salvarse del dolor, pero no aman a Cristo.
Mucha gente lo recibe como sanador porque les gusta estar libre de enfermedades y del dolor, pero no es porque amen a Cristo. Mucha gente recibe a Jesús como sanador porque les gusta estar libre de sus enfermedades, pero no aman a Cristo. Mucha gente lo recibe como protector, pero no les gusta estar seguros. Perdón, porque les gusta estar seguros, pero no aman a Cristo. Mucha gente lo recibe como el dador de prosperidad porque les gusta el dinero, pero no aman a Cristo. Mucha gente lo recibe como el Señor, pero no lo reciben como ese supremo y personal y valioso para ellos que Él es. Y de hecho, no se requiere nacer de nuevo para recibirlo de esa manera. No se requiere nacer de nuevo. Pero cuando lo recibes con esas manos vacías, lo recibes como el que ha dado satisfacción total a la ira de Dios, a sus exigencias, y lo recibes para ti como algo valioso, algo precioso, algo hermoso, algo satisfactorio, algo deseable. Y todo eso necesitas primero nacer de nuevo. Debes ser una nueva creación en Cristo. Debes estar espiritualmente vivo. Juan 3:3 dice así, si me acompañan, por favor. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El apóstol lo dijo así, 1 Corintios 2:14, por favor, acompáñeme y nos ponemos en pie. 1 Corintios 2:14. Dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pueden tomar su lugar. Entonces, mi amado hermano, cuando la cruz deja de ser piedra de tropiezo y deja de ser locura y se convierte en la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la belleza de Dios, la gloria de Dios, el don de Dios que todo lo satisface, has nacido de nuevo. Cuando, como decíamos hace rato, Cristo se convierte en piedra de tropiezo en tu vida y por eso dices, no, yo ya no, ya, porque ahí me exige esto, me exige aquello. Entonces no has nacido de nuevo. Y quizá como nacido de nuevo, de repente te encuentras con que hay cosas difíciles de entender, pero ¿qué haces? ¿Te alejas? ¿O clamas al Señor diciendo, Dios, no quiero obedecer esto, me cuesta trabajo, es bien complicado, Dios, pero quiero hacer tu voluntad porque te amo, porque no quiero ofenderte, porque tú eres mi tesoro, porque yo te anhelo, Dios, ayúdame a mí. Pero cuando tú no ves tropiezo en Cristo, cuando no lo ves como algo de locos, cuando Él se convierte en tu sabiduría, en el poder de Dios, en esa belleza, en esa gloria de Dios, en lo que te satisface el alma, entonces en ti la fe está despertando y solamente es cuestión de que sigas satisfaciéndote en el Señor. Porque en la medida que ves a Cristo, en la medida que tú lo tomas a Él, empiezas a ser satisfecho en Él. Aquel le dijo, muéstranos tu gloria y con eso nos basta. Muéstranos la gloria del Padre y con eso nos basta, ya, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Me has visto a mí? Cuando intimas con el Señor, cuando lo buscas, escucha, cuando satisfaces tu alma, tu vida en Él, entonces las cosas empiezan a cambiar. Y lo que hoy se te hace difícil de dejar ese pecado, de dejar esa práctica, ese pensamiento, cuando tú intimas cada vez más y Cristo es más satisfactorio, entonces verás todas esas cosas como inferiores y dirás, no las quiero. Ya no porque es un no, sino porque amo tanto al Señor y deseo tanto al Señor que no quiero ofenderlo, no quiero que yo quebrante su gloria, porque estoy puesto ¿para qué? Para comunión con Él, para darle la gloria. No lo deseo, no lo busco. Por eso, mi amado hermano, todos nuestros pecados se trata en qué valoras a qué. Cuando se te presenta la oportunidad de un pecado y lo ves deseable, tienes entonces momentos, segundos, 2 segundos, 3 segundos para voltear tus ojos y decir, no, Cristo es más deseable que esto.
Cuando estás en el teléfono y estás viendo cosas ahí que ya pasan y rayan de la inmoralidad y sigues poniendo tus ojos, tienes que pensar, Cristo es más deseable para mí que esto. Quítalo, cámbialo, aléjalo. Cuando estés oyendo cosas ahí que dicen y difaman las cuestiones puras y santas de la sexualidad, del matrimonio, de las relaciones, di, Cristo es más deseable que esto. Cuando quieras ofender a tu esposa o a tu esposo, decir cosas ahí desde el corazón, tienes que pensar, es Cristo más deseable que esto, que este bocado. Por eso, mi amado hermano, justamente es eso. La fe salvadora es recibir a Cristo. Y es Dios quien nos ha abierto los ojos para que lo veamos a Él hermoso y deseable. La fe entonces va a corresponder a la revelación gloriosa de Dios hacia nosotros. Y nosotros vemos al Señor maravillosamente hermoso y deseable. Decimos, esto quiero. Eso es la fe. Dios ha obrado. Y el apóstol Pablo dice así en 1 Corintios 4, dice, el Dios de este siglo, no lo busque, pero dice así, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Escuche. A los incrédulos no les resplandece ¿qué cosa? La luz, escuche, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Así que a los que nos ha abierto los ojos, ¿qué ves? La gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escucha, sopesa en tu corazón lo que te estoy diciendo. ¿No viste una serpiente sobre un nopal? ¿No viste un rayo caer cerca de ti? Has visto la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Y cómo ahora lo vas a valorar? ¿Qué tan deseable va a ser para ti decir, esto no lo cambio por cualquier cosa inferior? Porque Dios, mi amado hermano, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, y eso es para nosotros, es la que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mi amado hermano, hemos visto la gloria de Dios en Cristo. Y yo no sé, mi amado hermano, si cuando vas a la palabra la ves. Cuando vas a la palabra y ves todas las maravillas, quién es Dios, y dice, oh, estoy frente a esa maravillosa gracia, gloria de Dios, y yo no cambio esto por absolutamente nada. Esta es mi porción y no la voy a soltar. Esta es la porción que Dios me ha dado y no la voy a cambiar por nada. Esto es mío. ¿Por qué? Porque eso que hizo Dios hace más de 2000 y tantos años en Cristo Jesús, ahora por la fe es mío también. Y lo puedo disfrutar y ahora veo a ese Cristo majestuoso, glorioso, hermoso, deseable y lo anhelo, lo quiero, lo busco todo el tiempo, todo el día. Porque Él ha mandado que mis ojos vean. Dios ha mostrado en nuestros corazones esa luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y habiendo visto por el Espíritu Santo la gloria superior del Creador, y habiendo cambiado nuestras preferencias, ahora estamos inclinados a recibir a Cristo como nuestro sustituto, como nuestro objetivo, como la satisfacción de todo lo que anhela mi alma. Como el tesoro más infinitamente valioso y que todo lo satisface, pues Él lo ha dicho. Y lo veo como el valor superior, por lo cual todo lo demás para mí es pérdida. Es pérdida. Y cuando tú ves el pecado, ves cuestiones, tienes que ver a Cristo primero y decir, si yo recibí este hermoso regalo, dice Pablo, en vasijas de barro, en hombres que nos golpean y se nos rompe un brazo,
en que si nos pegan aquí, derramamos sangre y se nos desvía la... Pero, ¿sabe? Ese evangelio glorioso, ese Dios maravilloso. ¿Y cómo lo tratamos? Así que cuando tú recibes a Jesús como ese Dios que todo lo satisface, como tu tesoro, lo deseable, entonces pasa algo. Tu santificación está a la vista. Entonces verás lo que el Señor dijo en Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Mi amado hermano, cuando tú recibes a Cristo con esas manos vacías y lo ves como lo satisfactorio y lo deseas y lo buscas y lo anhelas y dices, esto es Cristo para mí, yo he visto su gloria, he visto a Jesucristo, he visto su palabra, está satisfaciendo mi alma, entonces mi amado hermano, tu santificación ya está a la vista y entonces ya puedes, entonces tú entender que de tu interior van a correr ríos de agua viva. Ahora eres libre para amar a las personas, eres libre para dejar que tu luz brille delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre Celestial que está en los cielos. Pero en la medida, mi amado hermano, que tus manos estén ocupadas, es la medida en que Cristo no va a ser tan deseable. Así que mi invitación es esta. ¿Has recibido a Cristo? Y si lo has recibido, ¿es el anhelo de todos los días? Es la búsqueda de esa comunión íntima. Es el deseo ardiente de tu alma decir, yo no cambio a mi Señor por las lentejas que me ofrezca el mundo. Aunque tengo hambre, aunque tengo sed. Pero sé que el hambre y la sed solamente están satisfechos en Él. Vamos a ponernos en pie, mis amados. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias